Esa niña no se aguanta. Hey, bro, no. Like, estoy de nervios right now, so I'm gonna tell you guys the truth. I just took a shot real quick with my friends here, but we literally got Angelica Vale, everybody from Vaselina, Timbiriche, like my childhood me is melting. Don't even look at me, Angelica Vale, like what the hell? ¿Qué está pasando, dude? Tengo nervios, like me da como, you know, pero no, I'm super excited and honestly, like estoy emocionada de like nomás tener una plática super honesta, super cool. And so, ¿qué hubo? Mi amiga saca que nos tomamos un little Mariana, mezcalito. Eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy. Estoy en shock. ¿Por qué? Deja tú el mezcal. ¿De qué? Pues lo que comentaste hace ratito, que durante la pandemia, Sí. al no todo lo que pasó, que no podíamos hacer cosas, todos tus fans contribuyeron para que tú tengas este espacio. Felicidades. Muchísimas gracias. A ti y a todos ellos. Y gracias. Y es un ejemplo de apoyo y de comunidad que me conmueve muchísimo y sin conocerte, eso para mí es una manera de saber qué tipo de persona eres y cómo es que estás siendo una líder y cómo es que lo que estás haciendo es tan importante que las personas están apoyando lo que haces, así que de entrada, chapeau. Gracias. ¡Que sean verdaderos! Esos son fans, no los que te piden un autógrafo llegando en el aeropuerto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué coche quieres? Sí. Exacto, no los que tienen ya foto del 2000. No, es un sueño. Diego y familia se querían ir a Egipto. Aquí están los boletos en primera. Esos son los buenos. Bendición poder entrar a tu espacio, que está divino, que tengas las gallinas Caballitos. y este lugar para hacer tu trabajo. Sí. De verdad estoy muy impresionada. Muchas Bravo, gracias. Muchas felicidades. gracias. No, gracias. Ay, wow. Sí. No. Honestamente, sí, es súper cool, especialmente ahorita ser artista independiente y que ahora la relación, o sea, la amistades con los fans, honestamente, ha sido súper, like, honesta, porque no estoy con una disquera ni nada, pero, like, you know what I mean? Like, Ni falta que te hace. Exacto, pero es diferente a antes. La disquera no te hubiera comprado el rancho. Te lo hubiera cobrado. No lo hubiera cobrado de nada para toda tu vida. Exacto, entonces, pero ustedes han estado haciendo esto en esta industria, entonces ustedes han visto cómo ha sido en diferentes etapas. Sí. ¿Qué piensan? Ahorita con social media, con Instagram, con TikTok, con de todo. ¿Qué piensan? O sea, nomás así, la voy a dejar o sea, ¿qué? Te voy a decir rápidamente, cuando nosotros empezamos nuestra carrera, la consigna era ser inalcanzable, era ser que la gente, que seas un artista aspiracional 100%, que nunca te vean, que nunca sepan de ti, que se convierta en el mito. Y personalmente a mí eso nunca me ha hecho sentido. Entonces creo que en este momento, y eres un ejemplo de eso, una constancia de eso, de cómo es que funciona, que la gente te conozca tal y como eres y que tenga este acceso a tu artista y a tu manera de manifestar tu arte, pero también a ti como persona. Y el resultado está aquí. Está palpable. No, pero y también con ustedes, porque digo yo, o sea, pasar por todas esas etapas y todavía estar constante con trabajo, o sea, estar empleado. Todos los entertainers para nosotros, sorry, me voy a poner bien bilingüe ahorita, pero cuando me pongo nerviosa, la palabra que me salga, sea inglés o sea español, yo lo voy a decir. Pero, o sea, para todos nosotros, lo que importa es cuando somos honestos, ahorita todavía vamos a tener trabajo, right? Estamos empleados por el público. Quien todavía tenga carrera es por alguna razón. Entonces, para mí, es como una cosa igual con ustedes. O sea, todos ustedes han estado haciendo lo que quieren hacer, lo que hacen, tienen talento. Y justo a eso era lo que estaba hablando ahorita, de que bailan, cantan, freaking performing, like, a la misma vez, con un montón de cosas, y en vivo, y de todo, y cámaras, y ángulos, y luces, and it's just like, bro, eso a mí, yo me muero, dude, like, what the fuck, like, yo no sé ni cómo. Si mi show fuera 5 minutos de puro, like, you know, all that, también sería mucho. Yo soy puro desmadre. Like, yo me subo al escenario, tomo tequila, me aviento a la crowd, me recogen. Pero si fuera como Claudia, no puedes hacer nada de eso. Me llamo Claudia. No puedes hacer nada de eso. Tienes que hacer algo como profesional. Estás en un bautizo. Ahí sí yo voy a decir, like, ¿qué voy a hacer, dude? Like, what the fuck, you know? Entonces, para mí es lo mismo con ustedes, o sea, ese profesional, like that professionalism, y pues digo, también because of who the fuck you are, con
everything you do, comedia, hosting, love you, Betty. singing. No, en serio. I just feel like, es como, it's super cool. Y me imagino que ustedes han visto personas que eran gachas backstage, behind the scenes, y que ahora, sorry, no tienen que decir nombre ni nada, yo no quiero chisme, pero nomás quiero saber, han habido personas que antes las protegían tanto que ustedes se quedaban como like, bueno, a mí también todavía veo gente que I'm just like, oh my God, like that person's so shitty. Si no fuera por sus 20,000 publicists, de todo lo que tienen, la gente vería qué tipo de persona es. Y ahora con TikTok, like, a veces salen las cosas and you're just like, ahora se está como descubriendo todo, de repente sacan entrevistas de sabe cuántos años, de repente whatever, and you're just like, shit. You know, la risa honesta, that's what I'm saying. ¿Qué? ¿No? Tienes Sí, que ¿cómo no? venir a vernos. Cuéntanos, A ver, Vaselina el 23. cuéntanos. Sí, qué increíble, qué increíble. La verdad es la primera vez que te veo y respeto muchísimo todo lo que estás diciendo y el que nos des la oportunidad de conectar con la gente que te sigue, porque de alguna manera, aunque no nos hayan visto nunca antes, los queremos invitar a que nos vengan a ver. Porque justamente somos artistas que llevamos más de 40 años en esto, sobreviviendo a diferentes etapas que mencionabas, pero precisamente por eso, porque tenemos ese mismo punto que tú en común, de la honestidad es lo que te va a permitir tener permanencia. No, yo voy a ir. Like, Sí. No, sí, yo voy a ir. Ahí yo nos quiero vemos. ver, yo voy Otro a ir. mezcal. A ver, ya dijiste, ya rugiste, León. No, pero sí, no, en serio. Yo pienso que eso va a ser. Ya, junio 23. Mira, ellos mismos lo están diciendo. Junio 23 va a ser Hola. Live. Yes. Saludos a todos, Jello, Oscar, Francés, todos los que están aquí. And yeah, that's what it's about, you know, aunque la gente no. Entonces ahorita, cuéntenos un poquito, like, algunos no van a platicar tanto como ella, pero what's up? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo ¿Quieres que sienten? te cuente qué va nuestra obra? Sí, pero espérenme, porque ahorita la están really getting pitchy, vamos a pura no. Primero, what's up, como humanos, como personas. ¿Tienen hijos, no tienen hijos? What's up, ¿tienen perros, tienen animales? ¿Les gustan los gatos, los perros? ¿Tienen gallinas como yo, chivos? ¿Qué? Yo tengo ¿Cuántos? 3 perros, un gato ahorita que estoy cuidando que es de mi suegra, pero pues ya es como mío porque me quiere más a mí. Tengo 3 hijos que están Ya la suegra. espectaculares, sigo casado con la misma desde hace casi Eso 26 años. es un milagro. Y feliz de la vida con mis hermanos de toda la vida que los conozco desde hace mucho más. Es más, convivo más con ellos que con mis papás. Lo entiendo. Ya. ¿Y alguien más? Qué bonito. Benny. No, bueno, pues yo también. Yo estos muchachos los conozco desde el 80, 81, a long time ago. Angélica por ahí también. También. Y pues nos ha unido pues la aventura de estar en Timbiriche, de hacer teatro juntos, de hacer música juntos. Nos hemos visto crecer en todos los sentidos. Cuando éramos todos parejitos, de repente uno se hizo más grande que el otro, de repente uno se quiere, de repente yo me empezaron encogí, a salir güey. bolas, otros no. Sí. Y que aquí seguimos, digo, siendo family, la familia que vas escogiendo en la vida, no la que te toca Sí. por default. Y pues sí, nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. padre. Somos un poco, pasa que cuando estamos juntos sí se convierte en un desmadre que tanto Sí. te gusta. O sea, realmente es en el avión, en las entrevistas, o sea, hay algo que es permissive, ¿no? O sea, de estar juntos nosotros que ¿sabes? Hacerle cosquillas al lado, o sea, se vuelve como little 53-year-old kids. Ya. Claro. Y Está eso chingón, está es lo chingón. importante, ¿no? Mantener eso. Ese es mi hermano, mi único hermano de mamá y papá, like everything. Y luego mi primo. Somos nomás nosotros en este equipo, pero igual, hay veces que alguien hace una entrevista como muy en serio y yo sé que él me está mirando y él sabe, like, you know, like lo ridículo que fue lo que está pasando y nomás como que me está mirando y yo, fuck, no me mires porque me voy a reír, like, así me imagino que se sienten ustedes, como que equivoco con esta güey, pero, you know, it's cool trabajar con tu familia y con tus Sí, amistades. yo tengo 2 hijas. ¿Sí? Yo. Presúmela, Cerito, Oh, presúmela. Sí, Sí, yo tengo una canta. Acaba de sacar su EP. sí, Mía. Bolero Trap, sí, está padre. sí, trap. Trap, bolero Trap. Bolero A ver, I trap. wanna hear it. Se llama Mía. Mía. Sí. Mía Rubio. Are you gonna pull it up? Mía. ¿Eh? Mía.
Sí, ahorita que Le lo voy a decir a encuentro. Miguelito. máximo. Está bien padre. Hell Sí, yeah. increíble. Va a gustar. Mía Increíble. Rubin. Y la otra también es actriz y es intelectualoide, está muy cagada. Cuando ustedes con hijos, like, ¿qué, ustedes quieren que sus hijos hagan esto o like dicen no, Yo mejor quería no, que como ellas que hicieran lo que les hiciera feliz. ya? Sí, y pero No pues les tienen un importaba si estudio sí en o sí. casa, entonces es como muy común, ¿no? Y entonces una ahorita participó, acaba de sacar una canción en donde estamos los 3 de autores, las 2 hermanitas y yo y mi socio. Se llama Oh, wow. Reina de Espadas. How Es cool. bolero trap, grabamos en Budapest las cuerdas y está bien padre, estamos Oh, wow. contentos por Tú ella. dijiste que tienes un hijo, ¿no? Sí, tiene 14 años. Yeah. Ujú. Qué Sí. chido. Tiene 14 años y ahorita ¿Qué le gusta? mi preocupación más grande ahorita fue porque no, oh my God. Primero que todo va a entrar a la high school, se va a graduar de la middle school ahorita el 11. Muy bien. Hoy la voz, se la oí ronca, entonces yo dije, like, oh, ¿estás enfermo? No está enfermo. Y le dije a mi tía cuánto tiempo tiene que su voz está media ronca. Y dice, no, creo que ya le va a cambiar la voz. Y yo, no, voy a llorar, dude, ¿Qué like, cosa? voy a llorar, dude, Hello, because no hello, puedo creer. hello, mom. Yo todavía me Good acuerdo job, de mom. mi hermanito, la voz que tenía cuando estaba niñito. So I'm like, todavía la oigo. So no me puede pasar eso con mi hijo todavía. Like, I'm like, no, espérame. So, yeah, pero no, tener un hijo para mí cambió mi vida por total. Uno quiere ser rapero, trapero, whatever, pero ya cuando tienes un hijo es like, okay, cool, ¿cómo puedo tener como, por eso compré esto, o sea, ¿cómo puedo trabajar de casa, tener esto, tener mi estudio, tener lo que sea, pero estar cerca de mi hijo porque no quiero... Estabilidad. Qué rico. And I don't want to regret not being there, you know? Sí. Like, eso es lo más, like, I don't know. Pero, We know. you know, We know. We all Yeah. know. We all know. Sabemos lo que es dejar a nuestros hijos para irte a trabajar. Y sí es gacho. sí. Te pierdes momentos bellos. Pero por otro lado vale la pena también. Sí, por eso si no pueden lléveselos a trabajar. Yo me los como yo. llevo, yo siempre me los llevo. Pero Que además trabajen. es importante, ahorita que estás hablando de esto de llevarte a tus hijos, en esta obra de vaselina que tenemos, es maravilloso que pueden llevar a los hijos y pueden llevar a los abuelos y pueden ir. Y puedes meter Hay a tu mucho- hija a trabajar porque la hija de Alex trabaja con nosotros. También, Wow. Ah, bien. también, pero estábamos hablando de vaselina. No quiero hablar de vaselina. Ok, tú no hablas. Ya, ahí muere. Hasta Vamos la a mía hablar de entró. los hijos. Yo también tengo 3 hijos. Sí. Y 2 perros. No, por favor, hablemos de vaselina. I mean, he walked in here with the vape on, so okay, this is a cool guy. Like, I mean, yeah, yo quiero conocer de ustedes, like, esa, o sea, lo que ha podido ser trabajar tantos freaking años. Yo cada ratito quiero ya no hacer música. So, ¿cómo, like, han algún día ustedes pensado, like, nah, ya ahí muere, pero de repente como que todavía tienen eso, so, like, le siguen? Porque looking back, para ustedes, a lo mejor, han habido veces donde maybe no hablaron tanto juntos, like, you guys didn't talk to each other as long, pero, like, de repente sí hablan. Entonces tienen todos estos años that you guys have been friends, pero han habido momentos donde maybe, like, decían, maybe hago otra Yo cosa. sí he pensado tirar la toalla a veces de la música, sobre todo después de 2 discos que costó y en México sobre todo costaba mucho trabajo el tratar de levantarlo y tratar de sobrellevarlo y salir. Sí hubo momentos en que me retiré por completo, ya no quise saber de la música y me dediqué más a mi familia, que no me arrepiento, al contrario, soy muy feliz de haber tomado hasta el día de hoy todas las decisiones que he tomado, pero yo creo que de repente hay veces que sí nos dan ganas de tirar la toalla, hay veces que sí dices, ¿sabes qué? Es demasiado difícil, pues sí, también conlleva mucho dinero, aunque por ahí dicen ciertos CEOs que es casi cero la tasa para la música, Sí. entonces creo que se vale, ¿no? Yo creo que no estás libre de repente de no poder querer o tener ganas de decir, ¿sabes qué? Ya estoy tan cansado mentalmente o emocionalmente. Es una carrera que lleva muchas cosas, no solamente lleva emociones, trae sentimientos, somos apasionados, manejamos a flor de piel el corazón, entonces muchas veces hay cosas que te pueden sacar de ese carril y pues está bien de repente decir, ¿sabes qué? Esto hasta la madre ya, a la chingada, quiero tirar la toalla, aquí me Sí, quedo, ¿no? sí. Y se vale. Sí. Y Y yo luego de también. repente, ¿qué? Oh, sí, go ahead. No, a mí me corrían de las disqueras así como de niño de las escuelas. A mí también. ¿Por qué? Ah, entonces no soy la O única sea, yo con creo que desmadre pasé que hubo. casi por todas las disqueras. Creo que nada más me faltaron 2. Hasta que entonces, pues ya decidí ser independiente. Y yo precisamente soy uno de los productores de esta obra. Ok, y es porque nice. me aventé pues a generar los proyectos. Y a no esperar a que te hablen, ¿no? Sí, Y a generar tú las cosas. sí. Y cuando, o sea, por estar de disquera a disquera,
¿qué pasaba? O sea, ¿qué? Nomás me hacías, no portaba hacías... mal, no. Pero exacto, No, pero ¿qué es pasaba portarte de mal? todo, No. o sea, en una época me fue muy bien, en otra época, sacaba cosas que no entendían ellos, no sabían cómo promoverlas. En mi última disquera me habían corrido o sea, me habían salido de una, o me sacaron, me pasé a otra, y cuando ya me firmaron, todos los que estaban en la otra disquera entraron en esta disquera donde ya acababa de entrar otra vez, donde habíamos salido todo mal. Y ahí terminé yo después haciendo radio, pues sí, yo metiéndole dinero a mi carrera para pues, seguir adelante. Entonces, bueno, esto también, esas situaciones complicadas en las cuales no tenía ingenieros, no tenía para los músicos, hizo que yo empezara a producir, y entonces me hice mi estudio y empecé a hacer mis cosas. Después me di cuenta que era capaz, y ahorita lo estoy haciendo también para mi hija, en un estudio que construí hace ya algunos años, precisamente que me llevó a no tener disquera ni nada, en donde yo empecé a generar y a hacer mis propias cosas ahí en el estudio. Y así te va mejor. Siempre. Exacto. Exacto. No, ya. Y cuando ustedes, empezaron, ¿sus familias los apoyaban, no los apoyaban? ¿Cómo pasa en esos tiempos, ¿qué? ¿Los Mira, apoyan o no? Bueno, a ti me imagino. Bueno, algo no, que o sea, tiene que ver yo sé con lo que venimos a hacer es Vaselina llegó a México y la adaptación, la traducción la hicieron los papás de Benny hace 50 años. Entonces, sus papás llevaron el texto. Julissa, que es la mamá de Benny, muchos años fue una de las productoras más importantes en nuestro país de teatro, junto con Silvia Pinal, junto con la abuela de la señorita Vale. No. Y fue haciendo Vaselina. O sea, ya estábamos nosotros dentro de Timbiriche y haciendo Vaselina versión infantil. En mi caso fue que decidí dedicarme al teatro. Entonces, a partir de que salí de Timbiriche, dejé de querer buscar una carrera como cantante por varias cosas que no me gustaban de la dinámica de tener que hacer una carrera, y me fui directamente a hacer teatro. Entonces tengo 2 teatros en México, me dedico hace 10 años día y noche a hacer teatro, y eso lo aprendí tanto de Julissa como de Angélica Ortiz, la mamá de Angélica. Y entonces nuevamente, 40 años después, nos reúne esta obra que ya habíamos hecho, y curiosamente está también Angélica Vale, y también estuvo su hija. Entonces es como eso, que se va heredando el gusto, se va heredando, pues sobre todo el amor a las tablas, se contagia. Para nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos, incluso los que no están delante del escenario, como el caso de Mijal, que es de Alix, están interesados en hacer producción. Entonces, la diferencia repito, lo que está pasando contigo y que me parece increíble, es cómo era que antes surgía un artista gracias a esta dinámica de la disquera que cree o no cree en ti, entonces cambias de disqueras y ya viene el equipo, o sea, todas esas historias macabras. Y ahora tienes la posibilidad de tú crear desde lo más profundo de tu ser, honestamente, y lanzarlo a ver con quién conecta. Entonces, me parece un momento maravilloso, porque la gente realmente está conectando con lo que tú quieres comunicar, y nosotros estamos regresando a ser Vaselina en una edad en la que conocemos el valor que tiene eso, el valor que tiene haber subsistido a gente que te quiso construir de una manera y que tú dijiste, no, yo soy de esta manera, y continuar ofreciendo cosas, cada quien ¿no? con su música o con sus maneras de expresar arte, y ahora reunirnos nuevamente en esa misma historia, volver a ser ese mismo personaje, pero con todo este bagaje y con la convicción de querer hacer lo mejor de lo que hicimos anteriormente y ofrecerlo desde ahí, desde la honestidad, desde el compromiso, desde
que sí, estamos haciendo una obra que se ha montado más que ninguna otra en el mundo, que la gente la conoce y que comercialmente eso funciona, pero con estos motivos que están detrás, ¿no? De ser honesto, de hacerlo lo mejor posible, de llevarlo a un siguiente nivel, de conectar con otras generaciones y de mostrarle ahorita a chavos que su manera de comunicarse es más digital, cómo se comunicaban en los 50s, cómo eran los colores, cómo eran las dinámicas entre los hombres y las mujeres, cómo se vestían, por qué las mujeres hoy sí podemos hacer cosas que en esa época no se hacían, qué mujeres fueron las que empezaron a empujar a la sociedad, de qué manera, cómo se le anteponían a las figuras, en este caso Vaselina muy concretamente, yo hago a Sonia, que es Rizzo, y cómo se le antepone al Danny, que es, ¿no? Y a Kiko, siendo novia de Kiko, que son los de la pandilla, y cómo se les plantaban enfrente para decir, no, a ver, no solamente voy a ser tu esposa y tu ama de casa, sino voy a hacer todo esto, llevar a las mujeres a otro nivel. Entonces, Vaselina sí es muy emocionante verla porque muchísima gente nos estamos conectados con las canciones, nos las sabemos, pero en este momento es muy importante verla por esos temas de conversación que pone en la mesa, cómo hemos avanzado y cómo es a través, por ejemplo, de tu plataforma, cómo es que conectamos con gente que ahorita está acostumbrada a generar así, desde su espacio y como tú, decidir si yo quiero continuar y si yo quiero que mi voz se escuche, no me va a parar nadie. A ver, luces, cámara, hermano, primo, Dude. en la sala nos ponemos y logran todo esto. Entonces, me parece súper hermoso que esté juntándose esa época de los 50s con el arte más bonito que existe, que es el teatro, porque es donde puedes vivir las emociones y toda esta parte tecnológica que nos estás brindando. Oh my God, like, Mira, qué inspiración, like, what the hell, fíjate, me voy a ir yo también. Por ahí book estaban me, diciendo book me. ahorita que ponen que dice Vaselina siempre es un clásico. Yo creo Yeah. que no solamente es que que sea un clásico, es que las historias se vuelven clásicas. Sí. Y las historias de amor siempre van a ser las mismas. Entonces, lo único que pasa, hay que evolucionarlas. Hay que hacer, como bien dijo Mariana, ¿no? Me da mucha risa porque en un momento dado decimos, en México somos bien machistas, ¿no? Y aquí somos machos. No es cierto, en México toda la vida hemos vivido matriarcados. ¿Quién se encargaba de las haciendas? El patrón se iba a chupar y a checar la tierra. ¿Quién la trabajaba? ¿Quién dejaba firme la casa? Era la patrona. Era quien la llevaba. Entonces yo creo que mucho tiene que ver esa parte en donde realmente ahorita sí, en este momento, se está poniendo a la mujer donde se debe poner, pero siempre las historias, si te fijas, aunque te estoy diciendo de los años de las haciendas, ¿no? De los 1800, 1900, pero estás hablando de una misma historia que al día de hoy se repite y aunque sea un clásico sigue siendo lo mismo. Yo creo que Vaselina es lo que tiene, que es una historia de amor tan real y es una historia de amistad tan real que al día de hoy la vas a ver como si la estuvieras viviendo ahorita en el high school. ¿Qué óboles? Period. No. There's a problem though. It says Shelby Alvarez says, "Too bad I don't speak Spanish, but I'm here for it." So now But we Mariana can speak and Diego English. are gonna start all over again in English. Say that whole thing. Line for line. No, but yeah. Mis fans, o sea, esto es muy bilingüe. Obviously, I have some fans que hablan inglés, and you guys will put subtitles on everything whenever we drop everything. But, pero es importante también, o sea, para todos los mexicoamericanos, especialmente, o sea, las funciones que van a estar el 23 de junio, que son 2, 4 y 8, right? Exacto. But I'm going. I already told you. Yes. A las 12 es mi cumpleaños, so I'm going to go from y'all, and then I don't know where I'm going after. Yeah. Pero we're going to Good make idea. it. It's We'll going to be be a there. party, you know? Pero no, yeah. I think it's really important to keep on showing these stories, and especially for all my Mexican American people that I know you guys are like, you might not even speak Spanish, but like it's important to see, like, you know what I mean, like all the people of where we come from. I'm sure your parents, your grandparents, whoever, like I know I was very invested in a lot of the things that they've done. So yeah, just stay tuned, but stop telling us you don't speak Spanish, because damn, don't no los de, ¿cómo se llama? Unmotivate them right now to go hard, porque quiero que me cuenten más sobre lo que pasa making this happen. Es lo que es I think where I'm trying to go to with todas las rehearsals. ¿Cuántos rehearsals tienen? ¿Cómo, you know what I mean? Like, how many rehearsals do you guys have before this? Dale, cuéntale. No, My pues, compadre is dale. gonna tell you. ¿Ya? ¿A mí? Bueno, fueron 2 meses. 2 months of rehearsals. Okay. En el primer mes montamos toda la obra. Toda la parte
digamos, de la ¿Qué pasó actuación. tú? las escenas. He gets like that. Es que se tomó el I have to give him his pills, but I don't have them with me. ¿Qué? My compadre's gonna told you. Está bien. Te amo. Anyways, so it was 2 months of rehearsals, ¿no? El primer mes ensayamos la obra en un salón nosotros actualmente y la montamos toda. En ese primer mes, simultáneamente en el teatro estaban construyendo toda la producción. Y era muy ¿Qué interesante porque producción, no nos dejaban ver. O sea, no nos dejaban entrar al foro, al teatro itself, al stage, mientras preparaban todo lo que después se convirtió en nuestro juguete. Y luego el matrimonio entre lo que prepararon de ese stage, toda la tecnología nueva que utilizamos y lo que nosotros habíamos ya planteado como actuación, all that merging took another month. So it was 2 months. Padre, por favor, nada más cuéntanos que nosotros, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, hicimos esta obra cuando teníamos 13 años. Exacto. Nosotros con O sea, sí, Timbiriche. mi mamá como decía Mariana, mi madre y mi padre la produjeron en México en el 73. Y luego en el 84, mi mamá la volvió a producir, pero ahora con Timbiriche, con nosotros como banda. Y fue muy divertido. Era un teatro muy grande. Curiosamente, esos teatros se cayeron en un big earthquake en Mexico City back in 85. Y los teatros donde estamos ahora trabajando, that's where they built the new theater. So it's the same, they're The different same theater, wow. different, but same land. Oh, wow. Y yeah, crazy. Same vibe. And then, and it was a hit, man. When we did it, we did No, a ver, espérate, yo te tengo que 500, interrumpir. 500 runs. Yo te tengo que interrumpir tantito. 300 Ghosts. Yo te tengo que interrumpir How many tantito ghosts? porque Vaselina marcó. Yo era fan de esta obra, bueno, de ellos, de Timbiriche, y me volví fan también de Vaselina. Y mi sueño era estar en Vaselina con ellos. Iba, babeaba, lloraba, reía, me aprendía todas las coreografías y yo quería ser parte de. O sea, para mí ellos eran mis héroes de mi niñez, de mi adolescencia, fueron mis héroes, todos ellos. Entonces, para mí, a mí me pasa, Vaselina llega a mi vida unos años después, en el 88, con su hermano, con Alejandro Ibarra, y ahí es donde entro yo ya a hacer Vaselina. Pero esta apuesta, hacerla con ellos, ahorita me pasó que los alcancé en una estación de radio y cuando los vi a todos sentados, me dio hasta nervio, porque I'm a fan. O sea, sí los amo y sí los... son mis héroes máximos. Siempre quise estar con ellos y ahora que lo estoy haciendo, hijo, sí se siente. Es una No, que me vas a emoción contar muy a mí que especial. estoy next to you. I'm like, Ay, this. shush, I'm like, girl, no. shush. No, en serio, like, this is super cool. Like, por eso mis fans saben que yo soy bien buena para hablar and like I know usually what I'm talking about. Y ahorita es como más como que estoy interesada en partes de all of this from the behind the scenes. And I know right now ustedes van a promover lo que está pasando in front of the scenes. Pero yo como artista y como persona siempre, like, porque siempre he hecho todo con mi familia, yo quiero saber, like, a los niveles que ustedes han llevado, todo lo que han llevado, ¿qué pasa? Like, yo no he estado en ningún lado así, like con tan profesional y que ha durado tantos años. So to me, I'm like, tell me, ¿cómo pasa? ¿Qué pasa? Se O sea, pone toda la muy coreografía. divertido, Tú decías ¿no? que tú te aprendías la coreografía. Yo era fan y me aprendía todas las coreografías, me sé todas sus canciones hasta la fecha. Vaselina igual, o sea, yo muy groupie de estas personas que están aquí sentadas, que hoy puedo llamar mis amigos, pero de verdad, sí, fan de Hueso Colorado. Y fue Vaselina con ellos en México, fue Timbiriche, fue un antes y un después. O sea, de verdad que crecimos, todos nuestros ídolos eran ellos, no existía nadie más que ellos. Los seguíamos, los amábamos, queríamos ser, yo quise ser todas en algún momento de mi vida. Y de verdad que pues crecí con ellos admirándolos, que la vida me dé este regalo de poder venir el 23 de junio al YouTube Theater. Vayan a comprar sus boletos Ticketmaster ahorita mismo, por favor. Yes, go get 'em. Ajá, Go get 'em. ahorita mismo. De verdad que sí ha sido un regalo de la vida hermoso y creo que se pone más bonito con los años, Sí, creo. sí. Lo Gracias. disfrutamos más. Gracias. Los amo Sí, mucho. sí, gracias. Ay, Ahorita voy pensé a que me avisar. decías a mí. Sí te pusiste mejor con los años, Eric No. Rubin, eso es cierto. Es que No. I mean, hey. Es que aparte vienen muchos otros artistas bien padres. O sea, También. se arma en teatro, nos apasiona mucho porque no nada más es like we're a band, it's like we're a big family. Somos, no sé, 40 personas on stage, ¿me entiendes? O sea, es un ejército de
Yeah. It's a zoo. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces No. te haces amigo de todos los bailarines y de toda la banda y es como que una cosa bien bonita y especial. Sí. No, I mean, ahorita que están todos los musicals, like, bueno, han habido cosas que ustedes lo harían, like, una película, like, right now, or no? Well, I don't know. Or a documental or anything, Oh, like, yeah. Sorry, no quiero hacer muchas, por eso Hay me da nervio ideas. también. Cuéntales, Diego, ¿qué vamos a hacer de Para allá, o sea, I'm just saying, ahorita, como estamos hablando de lo que es ahorita, obviamente, enseñar el behind the scenes, enseñar las historias, o sea, like, I want to see it, I want to know all the Tony's over there eating. You buy Tony. Alex también vino. Alex también vino. Fue idea de aquí del Oye, a ver, productor. nomás una cosa. Estas cosas se llaman Sí, micrófonos. start fighting. Y para que se escuche nuestra voz hay que acercarnos a eso. No necesariamente hay micrófonos No. tan buenos. Look. A ver. ¿Qué? ¿Sí se oye o no se oye? Sí, se oye. Gracias. Sí, todos te oímos aquí muy bien. Ahí está, que sí se oye. Continúa, por favor. Es que no me has dejado hablar en ni una. Oh, que por esto te estoy dando la palabra. Ok, Eric, que es coproductor de esta obra, de esta puesta en escena que se llama Vaselina, se encargó desde que el día 1, desde que empezamos y que nos reunimos la primera vez en un ensayo, hubieran cámaras, y entonces sí hay todo un behind the scenes de cómo fue armado y de cómo fue hecho y de cómo... en mi caso, y supongo que en el caso de varios de los que estamos acá, conocer a los demás personajes con los que estuvimos en la obra. Yo con el personaje con el que hago mi papel, que es Lalo, yo no conocía a Yair, lo conocí ahí en los ensayos, y todo esto está documentado, todo esto está filmado. Entonces, yo no soy, por ejemplo, una persona de teatro. Ahorita que preguntabas esto de lo de la música, la señora teatro es Mariana Garza y más que nada creo que Eric y Benny son los que más han hecho teatro. Yo no. Entonces, para mí todo fue un descubrimiento también de cómo se hacía y de cómo, ¿no? Qué tenías que hacer y cómo eran el montaje. Yo estaba como muy curiosa también como tú de cómo voy a hacer un personaje que hice 40 años. Hace 40 años, porque cuando lo hice la primera vez tenía yo 11 años. Y además tenía yo 11 años y estaba siendo un teenager, ¿no? Entonces ya de por sí era raro en ese entonces. Y ahora a mis 52 era ser a una teenager otra vez, entonces, y ahora, ¿no? Sí. Entonces la dirección y las personas que pusieron a cargo de nosotros en cada uno de las áreas, digamos, de coreografía, musical, de voz, de vestuario, de la caracterización, todo esto son profesionales del más alto nivel que además de cuidar cada detalle, se preocuparon porque no nada más fuera el personaje, sino que parte de Alex estuviera en ese personaje, y parte de Mariana, y parte de Eric, porque nos ha tocado, por ejemplo, que por diferentes circunstancias uno de los actores no puede ir y entonces lo suple otro, y te das cuenta como el personaje, aunque digan las mismas palabras, están impregnados de la personalidad de quien los representa. Sí, ¿no? Cambia cada vez que, o sea, si alguien llega instead of somebody else, cambia, o sea, cambia el personaje, cómo hablan, cómo es, y qué hace, o sea, estando en vivo, porque yo he estado en un show que fue, like, pregrabado, right, like, se llama, whatever, pero ustedes en vivo reaccionan diferente. Hay algún día que a lo mejor no están, vamos a decir, tú practicaste, estás lista, y luego de repente algo pasó justo antes, o sea, me imagino que ustedes ya son súper profesionales, pero, like, hay diferentes maneras que cada persona reacciona cuando cosas cambian. Sí, no? Siempre pasa. Nadie tiene ADHD aquí. Me tira del coche cuando le acelera, por ejemplo. O luego yo entro tarde. Es un ser vivo y aunque seamos los mismos actores haciendo los mismos personajes, yo en la función número 123 encontraba cosas nuevas, ¿no? Encontraba cosas nuevas, encontraba nuevos tonos, encontraba nuevas reacciones, y dentro de todo lo que sucede, estás trabajando con tus mejores amigos. Yo pagaría por hacer lo que hago, o sea, pagaría en verdad. No digas eso porque luego se van a aprovechar. Te voy a ir tu socio. O sea, el poder estar arriba del escenario haciendo esto
con ellos, la verdad, para mí, en serio, puede sonar como, ay, sí, ¿no? Pero en verdad, para mí es un regalazo. ¿Cómo suena? Ay, sí. Ahí verdad resulta que hasta parte te diviertes, ¿no, güey? No, es verdad, y lo disfruto mucho. Y entonces somos, en verdad, como niños de arriba del escenario y abajo, ¿no? O sea, tenemos una dinámica en la cual, la verdad, nos gusta estar juntos, la pasamos muy bien. Sí. No, y también como, o por ejemplo, tener 2 funciones en el mismo día. ¿Ustedes piensan que hay diferencia entre las dos? O sea, No, si alguien llegara a las 2, va a notar cositas. Hay gente que ha comprado boletos para las 2 funciones. Y piensan que, o sea, ¿ustedes le cambian? O sea, ¿les gusta que se vea diferente? Yo creo que no es ¿Se que puede le filmar o no? cambies. ¿No se puede filmar en your iPhone? ¿O sí? Yo no sé cómo No, es la cosa, ¿no? A veces Ok, sí, a cool. veces no. Sí, tomar foto y de Foto. repente un video, sí. Digo, no puedes como toda la Sí, no, toda la cosa completa, y ponerla en YouTube, no. Pero, Eso ni yo como artista, yo digo, yo, bro, come on. pero sí de esas dos, yo creo que de todas, si tomaras un pequeño video y lo volvieras a tomar de una misma escena, no creo que tendrías la misma escena. Yo Pues creo que compren estaría... boletos a las 2 y vean. Exacto, vayan Y así a las vayan y dos. comparen. Encuentran las diferencias. Encuentren las Exacto. diferencias. Vamos a jugar un juego, Mira, encuentren por las ejemplo, te diferencias. voy a decir algo de lo que no hemos hablado. Ujú. Las 123 funciones que hemos hecho de Vaselina en México, el personaje de Sandy lo ha hecho María León. Y en las funciones que vamos a hacer en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, Angélica Vale va a hacer Sandy. Normalmente ella hacía un personaje que se llama Licha, que es quien canta Freddy, mi amor, y que dentro de esta producción tiene uno de los números más espectaculares El más de toda espectacular la de todos. producción. Sí, de acuerdo. Es un personaje divertidísimo, hermoso, y ese es el personaje que Angélica hacía durante toda la temporada que estuvo con nosotros, que fue casi toda, excepto al final, que tuvo que regresarse y hacer otros proyectos. En Los Ángeles, el personaje de Sandy lo va a retomar Angélica, porque ella ya fue Sandy en el 88, En el ¿correcto? 88. Y en el Y 2007. entonces, Ok, tuvimos so desde un el 2007 ensayo. no lo has hecho. Desde el 2007. Exacto, tuvimos un ensayo antes de venir acá. Nuestro primer ensayo haciendo Angélica a Sandy y María a Licha. Y entonces, nosotros que llevábamos 123 funciones con otras actrices en esos 2 personajes, nos hubieras visto. O sea, es el mismo texto, es el mismo trazo, ¿no? Sobre Pero todo es en el diferente. teatro musical, todo tiene que ser muy preciso, porque además tu vida corre peligro, tienes que estar muy atento de los movimientos de escenografía, etcétera. Todo tiene que ser muy preciso, las palabras de los pies para que entre la luz, el sonido, etcétera. Pero de todos modos está vivo y de todos modos tiene que ver pues cómo está cada una de las personas que lo está haciendo y luego el público. Pero este primer ensayo que nos reunimos con Angélica haciendo Sandy y con María haciendo Licha, para todos fue así de ¡wow! Muy emocionante, muy divertido, y porque además llevas toda una dinámica en la que no hay nunca llegas a mecanizar, pero sí ya está como muy, el oído está muy acostumbrado a la voz y a la pausa de cada una, ¿no? Y de pronto todo eso cambió, y entonces eso es lo más bonito del teatro, que lo decía la Bauer, o sea, cada actor, aunque repite lo que hay que hacer, pues tiene una manera de decirlo y de hacerlo distinta, por todo, las vivencias, por lo que entiende del personaje, por cómo decide abordarlo, por los huevos que tiene o no los tiene, porque eso es vital en un actor. Si no tienes la valentía de usar tu personaje para decir lo que está diciendo, si no profundizas, pues entonces haces tu track bonito y todo bien. Pero cuando Mauricio García Lozano es un director muy importante que ha dirigido a nivel mundial muchos espectáculos y es quien nos dirigió en esta puesta en escena, y esa es una de las cosas que es muy diferente a todas las otras Vaselinas que ha habido, que la manera en la que abordamos los personajes fue muchísimo más profunda y por eso trae a la mesa las conversaciones, como es que estos personajes que son tan conocidos, tan tipo, o sea, son muy, muy específicos, la que le gusta la comida, la que le gustan las porras, la que se viste de rosa, la que se viste de negro, ¿sabes? No, aquí hay toda la profundidad de por qué cada uno hace cada cosa. Y entonces cuando pasan estos movimientos y lo que va a ver el público ahora acá en Los Ángeles es eso,
una Sandy que está renovada porque de la concepción es así, la manera en la que Mauricio construyó junto con Armando Reyes, que es el director técnico, director Creativo. artístico de todo el espectáculo, lo que quisieron traer es un texto mucho más actual que pueda conectar más con los jóvenes y ahora lo va a decir otra persona que tiene otra vivencia, ¿no? Entonces para toda la compañía es como ya no importa cuántas 123 funciones llevamos, todo vuelve a parecer que es de cero. Porque está una nueva manera de decir las cosas. Compadre, tradúcenos, por favor. Por sí. favor. Estoy tratando de buscar video. No. ¿De qué? De Lo Vaselina. está haciendo como en I'm looking la for corte. us. ChatGPT, pero- ¿cómo se llama? Es el ChatGPT. ChatGPT. Que vaya I diciendo, wanted to show Pensé No, que porque era ahí un sueño. salimos muy inteligentes artificiales. No lo encuentro. ¿De qué? ¿De ¿Qué video? buscabas? Yeah, I ¿Qué? want to show No, off he a can little he bit can of- bring it, he can pull it up. Okay. Yeah. You want to pull up? No, pero es que no lo encuentro. Do you have a specific link? Did you give him? No, I can't find it. Oh, here. In any case. A ver. I can send it to my brother. You want it? Here you go. Yeah, the Dropbox. It's in your WhatsApp. No, pero no. O sea, entonces I'm wondering. ¿Ustedes no tienen ADHD? ¿Cómo se dice? TDA. ¡Ah, TDA? de ¿No? sobra! ¿Nadie tiene? Te presento. Sí. Sí, entonces, ¿cómo le hacen? Porque yo, si estoy en un escenario y yo estoy diciendo algo y un güey dice, o sea, se ve, hace una cosa, I'm just like, y de repente como que se me va, pero Acuérdate, ustedes... en nuestra época con el ADHD no teníamos Adderall, teníamos Madrasol. Entonces, o te Exacto, cuadrabas o te cuadrabas. Sí. Entonces, te enseñaban a punta de a enfocarte en algo, por lo menos. Sí. Entonces, Entiendo. Vean, like, ya. A lo mejor siento como que con el tiempo, I como que found it. con más excusas que te dan, como que más excusas usas, you know? Porque sí es cierto. Cuando yo estaba en la escuela, mi papá me decía, like, o te pones viendo todo. Y ahora yo, I'm like, ay, es que mi ADHD. sí. Pero qué chido, o sea, poder tener ese enfoque. Me están inspirando a Yo tener creo que cuando algo te mi gusta... show va a mejorar. Después de esto, mi show, van a decir voy a Yo salir creo que yo cuando con algo una te freaking gusta, skirt. te concentras más. Cuando algo Cierto. realmente te llama la atención, yo creo que lo haces con mucho gusto y eso hace que te enfoques. Sí. No es algo que todo, puedes es estar como disperso, todo. sí. Pero si te gusta, ahí vas a estar. Te enfocas. Sí. Entonces, No, entiendo. eso es lo que hacemos, lo amamos y nos encanta. Entonces ahí nos Ya, ya se fue mi enfocamos mente acá. a otro lugar. ¿En qué? Se Eso era enfoca. lo que querías. Pero también es muy diferente el teatro que un show y Sí. cuando estás cantando. Oh my O sea, God. es decir, de entrada, porque en Vaselina yo soy Chiquis, no soy Alex. Entonces, ¿no? Tienes que saber y estás desde antes, o sea, con toda la preparación. Nosotros, generalmente Mariana y yo llegamos casi 3 horas antes de la función al teatro. Y es un poco prepararte y estar... I'm dead. Ahí This is va. fucking hilarious. Te amo, Benny Barra. Pero no tenemos el video. Yeah, they Ya have lo the video. tiene. ¿No lo tiene el video? Yeah, they have the video. ¿El Yeah, Dropbox? yeah, they have the video, Benny. No, ahí está, mira. Ahí está. No somos de otra generación. No, para nada. Ahí está. Ahí está, ya lo tienes. iremos todos juntos, ¿no? Hey. Mira, Al principio, ¿no? Andrea Legarreta. Muy al principio, sí. Andrea Legarreta. Está Andrea, Kalimba, Yair, Verónica Ya Jaspeado. dije que me recordaran. No me recordaron. That's fire. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No, es una superproducción. La verdad es que yo creo que nunca ha llegado a Los Ángeles una obra de teatro en español con esta calidad y con Sí. esta producción. Es enorme, está bellísima la obra de teatro. De verdad que no se lo pueden perder. ¿Qué elenco? No, ya. Cuéntanos, Angélica. Pues está María León, Yair, Kalimba, Andrea Legarreta, Verónica Jaspeado, Alejandro Ibarra. Mauricio, yo, Marcelo yo, sí, Barcelata. Mauricio Barcelata, Yolandita. Angélica Vale. Sí.
Timbiriche, bueno, Kalimba, Everybody. Yair, Wait, I'm gonna run on stage. Angélica Vale. I'm just joking. I'm not gonna do that. But no, pero sí, o sea, eso me está inspirando a like tener poquito más producción, like fuck, like eso se ve chido. Bueno, es una obra de teatro. Pues sí, o sea, pero ustedes tienen un carro, like yo voy a subir un carrito de esos de los Hot Wheels o de esos, algo, no, pero no, se ve súper chido y la verdad siempre es bonito ver a la raza, pues, o sea, estar elevados, like, to that level, you know what I mean? Like, plays, like, cosas, teatro, like, you know, so you guys gotta see it. Last person that was here that was talking about their show, I did go to their show, porque ustedes piensan que nomás soy parte del podcast, and I'm just like, oh, sí, voy a llegar, bro, voy a llegar, y voy a celebrar, y voy a enseñarles that I was there on the day before my birthday. Yeah. And it's gonna be- Y te va a encantar. 23 You're gonna de love junio. it. 23 de junio. Están preguntando cuándo. Sí, 23 de junio, a las 4 y a las 8, YouTube Theater, right? Yes. YouTube Theater, ¿ven? It's on the banner. Look, it's up Ahí there. está. Yeah. Vaselina, Ah. YouTube Theater, Los Angeles, June Pretty handy. 23rd. Yeah. So we're there. Y ustedes también van a... Dijeron Harry fucking Peo. No, Harry fucking Peo ya pasó. Ahora esta vez vamos a ir a Vaselina. Vamos a ir siempre, todos los que ven este podcast, vamos a ir a los eventos donde les aviso. Así es que we'll be there. Trust me. Miguelito, ¿tú también vas o no? Claro. Yo tú. Looks a like tu- fun, right? Yeah. Ask cool the person you're dating to loud. be your girlfriend there. And it's very colorful. Pressure. Why not? Right. También hay otro truco. ¡Oh! Cuando no puedas cantar, cuando no te puedas afinar I bien, like ve al that. baño. Eso nos los enseñaron cuando éramos Memo, chiquitos. memo. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Cómo? Cuando no puedes afinar y no te sale una nota y no te sale una nota, ve al baño. ¿Cómo? Ajá. Ve a hacer pipí, regresas y ya puedes. Aunque no tengas ganas. ¿En serio? Eso nos los enseñaron cuando éramos chiquitos. ¿Qué más les Y entonces yo enseñaron? voy mucho al baño. No, nada más. Nada más. Nada más. Hasta ahí. Nada más. Nomás les estoy... Ya me regresé a mi lugar. Nomás estoy preguntando, like, porque, o sea, sí, ustedes todos empezaron súper chiquitos, right? So it's Sí. like, tuvieron que aprender en una temprana edad, like, cómo freaking hacer música, cómo presentarse, cómo hablar enfrente de... Ahora ya no hay PR training, ya no hay nada. There's no artist development, there's no... Nothing. I mean, there is a little bit, I guess, but... What? Yo nada más así. boom, O sea, eso. go viral on TikTok and get on stage. That's it. Es lo único. Las disqueras ahorita están diciendo, are you viral on TikTok? No? Okay, bye. That's all they want you for. So, pero antes era como artist development. Trataban de... So, it's like, ¿qué me podrían decir? Todo O tiene un alguien más. desarrollo. Todo Sí. debe de tener un desarrollo, todo tiene que... Yo creo que está bien que las cosas sean reales y que lo tengas y tengas un talento, pero siempre creo que es bueno pulir ese talento. Entonces yo creo que sí, vienes real, tienes un talento, lo puedes hacer, lo puedes explotar, pero hay que crecerlo. Entonces está bien que seas viral, está bien que tengas tus cosas, pero yo creo que también hay que ponerle un poquito de ganitas a tratar de hacerlo mejor cada vez. Ya. Y creo que eso es lo que se están dando cuenta, bueno, las disqueras ahora, ¿no? Porque siento que hay mucha gente que sí, they go viral one time y luego ya los firman y los dejan ahí, dicen do it again y no pueden y luego de repente le arruinan una carrera a alguien que pudo haber todavía empezar a develop, pero piensan, no, ya me firmaron, so ahí me quedo. Y entonces ahora no hayan para dónde darle y desafortunadamente, no termina muy bien, pero eso, de ahí viene mi interés en todo esto, es de que nomás, o sea, como van cambiando las cosas y siento como que as I get older, things are changing so much faster, van cambiando todo más rápido, ¿me entiendes? Entonces, de repente ahora es like, también hasta para mí también, like, como encontrar mi lugar de qué hubo, para dónde le doy, pero al final, honesto, ser talentoso, o sea, seguir puliendo su talento, como dicen ustedes, and then just tratar de subir el nivel de cada cosa, o sea, cada vez mejorar, is important, right? I don't know. It's You know. super important. And tengo una pregunta for you, if I can. claro. ¿Cómo se llama? No, porque tú puedes hacer, o sea, puedes imitar, eres comediante, freaking, obviamente, like, te vi hosting los premios, creo que premio fue... Lo Nuestro. Lo Nuestro, premios Lo Nuestro, super cool. Entonces, nomás digo yo, like, con tanto talento, and I feel like you're underrated as far as just, like, but... You're gonna be my best friend from No, now on. Are you kidding? I'm not just kissing your ass. No, I'm not just kissing your ass. I'm really saying porque, like, o sea, haces lo que, como yo, soy artista, pero de repente esto lo hice durante la pandemia, y quiero clarify with you guys. No es que me lo compraron, sino que fue, mis shows pararon.
al 100%. No pude hacer giras, no pude hacer nada. Y siendo artista independiente no sabía yo qué hacer. Entonces yo les dije, hey, voy a hacer un stream cada semana, me miran o no, y si quieren, apoyan. Y eso fue lo que hicieron, o sea, las Está personas, bellísimo. mis main people. Pero tú haciendo hosting y haciendo todo eso, pero también siendo talentosa y poder cantar en Who Your Mom Is and everything, it's just like, pienso que eres una de las personas que pudo durante toda tu carrera poder como siempre como acoplarte a cualquier cosa, you know what I mean? And I'm just like, how the fuck do you have the energy? Eso fue porque literal, sorry, decirle a Angélica Vale, how the fuck, I'm sorry, that's so disrespectful. Mi mamá me va a gritar, pero digo nomás like, Ay, saludos a tu mamá. A mi que mamá, quería que Daniela. nos- ¡Saludos! Daniela, Daniela, allá en besos, Texas. besos. De Ay, es vecina. de Zacatecas. Pero, no, sí, pero viven ahorita en Texas. Pero no, o sea, literal mi pregunta es eso porque muchas veces, como les digo, perder esa inspiración, no saber si queremos parar, pero también darle para acá, darle para allá, host this, do that, like... En mi caso ha sido la necesidad, o sea, la necesidad de trabajar, de no dejar esto. Empecé de muy niña, pero siempre ha sido mi necesidad de estar arriba de un escenario. Entonces me dicen, oye, haz obra de teatro, pues hago obra de teatro. Ya haz novela, pues haz novela. Oye, hay una conducción, pues lo hago. Y estoy loca, porque me aviento. Pues estoy loca, me aviento, voy y lo hago. Pero eso está Como chido. Dios me dio a entender. Igual yo, Pero voy y le hago. pues le damos por donde podamos, o sea, haciendo, ¿me entiendes? Like, luchonas. Y Sí, también sí. te quería decir a ti, porque en cuanto tú llegaste con todo, o sea, I fucking love that. Literal, That's Mariana. Yeah, that's awesome. A mí, like, but Pero también... ¿sabes qué pasa? Todos tenían algún vínculo en la artisteada. Bueno, Alex no. No, yo no. Alex no, tú no eras la única, pero los demás todos tenían un vínculo ¿Qué hacía? ahí de alguien. De que no, pues porque dice no artista, no hacía... Porque ella no tenía, No, porque ella- ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, Ok. ni mi, o sea, nadie. Ok, entonces tú le diste con todo nomás, like, just freaking... Hay como... O sea, I yo love creo que that. fue- De donde para mí vengamos es todos, we freaking... Destiny. I love that. That's awesome. Y yo, por ejemplo, yo ahorita, digo, estoy ahorita haciendo Vaselina y todo esto, pero yo hice durante la pandemia, hice un Masters en Psychology y soy terapeuta. Oh, muy buena, por cierto. o sea, ayuda. No tiene ayuda. Así no tiene nada que ver lo que yo hago con esto. sí. Esto me gusta y lo hago cuando se presenta la oportunidad. Según- y cuando según estoy quién, mana. y cuando estoy con mis hermanos, Terapia dramática. pero eso es lo que yo hago. That's O sea, awesome. ajá. Todos tienen, like, cosas, cuéntenme qué hacen cuando no están en Vaselina. Please. Uy. ¿Cuánto tiempo tienes? Para que te diga Mariana. Ok, yo tengo 2 hijas. Una tiene 27 años, estudia en Nueva York. La otra tiene casi 16, también es actriz, hace teatro y televisión. Yo tengo 2 teatros y me dedico hace 10 años a programarlos. Entonces es desde buscar los textos a las producciones, recibir las producciones, programar, hacer la curaduría de qué se va a programar en los 2 espacios. Y mi compromiso, así, mi vida entera se dedica a ofrecer contenido al público. Creo que el teatro es lo más sanador que puede existir. Creo que cumple con muchísimas funciones, además de una derrama económica para el país, que esa es una de las cosas que yo quiero generar en México, que diferente a, o sea, en México producimos muchísimo teatro, sin embargo, económicamente no produce lo que debería de estar produciendo, como se hace en Nueva York o en Londres o en Argentina o en España. Y entonces, además de producir obras y de trabajar como actriz y de ser dueña de 2 teatros, lo que quiero es generar eso, una conciencia de los artistas que todavía piensan que si cobran y viven bien de su arte, se están prostituyendo. Quiero romper con ese paradigma y quiero fomentar que todas las industrias que se pueden beneficiar del teatro, que es el turismo, es los restaurantes, los medios de Hoteles. transporte, los hoteles, sí, turismo, todas las áreas que, por ejemplo, han construido en Nueva York, Broadway, hacer que eso suceda en nuestro país. Entonces es un trabajo bastante demandante, Absorbente. Hell yeah. pero lo voy a lograr. Hell yeah, no, hell yeah. ¡Qué belleza! Yes.
Yes. ¿Y quién más? Anybody want to talk about that? Eric, vas. Yo tengo unos gimnasios en Ey. México, se llaman Comando. Pero está re guapote, míralo con paso. Vamos ya a nivel internacional, tenemos ya 14 allá. Este año abrimos 5 más ahí en Ciudad de México. Y vamos ahora a Europa. También produzco. Esta es la segunda obra de teatro que produzco. Espectáculos también, produzco a mi hija. Hacemos canciones juntos. Y soy su manager. Nice. Y eso está bien divertido porque pues trabajar con ella es de lo mejor que me ha pasado. Porque, sí. Voy a llorar. Sorry, nomás porque pienso yo, mi papá, de ahí saqué yo lo mío de música, es mío de mi papá, pero no tenemos una relationship close. Pero es chido tener ese talento entre familia, o sea, que ha venido de, you know what I mean? Like, y ahora pienso yo en mi hijo, like, porque también no sé a dónde le vaya a dar, pero digo yo, o sea, si él quisiera hacer algo, like, le ayudo, pero también como que, digo, vete a la escuela, pórtate bien, que no te cambie la voz todavía, like, que estoy estresada, ¿me entiendes? Entonces, no sé, a los 14 años, me imagino que ustedes han pasado por esas etapas con sus hijos y uno está como, like, no sé, no quiero ni viajar ahorita, estoy así nomás mirándolo, like, pórtate bien, o sea, todo puede pasar right now, like, what the hell? Limits, man. No, well, ni modo, yeah, what? No, I don't know what to do. I have a 14-year-old, I've never had a 14-year-old. Sí, es muy difícil, sobre todo siendo artista, donde lo que más deseas, anhelas es libertad de expresión y be your true self y toda esta historia, pero pues la chamba del papá, por lo menos yo mi big mistake como papá fue no haber aprendido a poner límites sobre todo en la primera etapa de su vida. Sí, en los primeros 5 años es cuando eso es importante, porque ya después cuando creces, si tus padres no te ponen esos límites, la vida te los va a poner. Y si no entiendes esa contención de que no se te da todo, not take things for granted, ¿me entiendes? Híjole, nos convertimos en teenagers y luego adultos que nos cuesta más la vida. Y eso, en mi opinión, pues eso... Lo digo porque cuando éramos chiquitos nosotros, viajábamos con un maestro particular que nos ponía al corriente y resultó ser, hoy por hoy, una de las eminencias y de los maestros más importantes en cuanto a educación para padres. Y yo creo que se inspiró en nosotros de chiquitos. Y sí. Limits are a good thing. Yeah. They suck, but they're good for you. Did you guys always push the limits? Pretty much. A lot. Sí, güey. Sí. Sí, pues es como la definición de un artista. Tienes que romper esos paradigmas, ese glass ceiling as a woman, ¿sabes? Eso es lo que nos inspira de los artistas, el verlos transparentes. Sí. ¿No? Porque la sociedad es tan, by the book and it's so square. Y lo que nos inspira a los artistas es precisamente cuando alguien rompe ese límite, ¿no? Inclusive, si te pones a pensar en female singers, ¿no? Empezando por Janis Joplin o Alanis Morissette o... Madonna. These are women that really, o sea, lo llevan a otro nivel, pero que eran brutalmente transparentes con quienes ellas eran, su sexualidad, su intimidad, su cuerpo, su música, y por eso se volvieron la bandera de tantas generaciones. Pero sí, está chingón ser artista. Yeah, straight up. Pero han habido veces cuando ustedes, a lo mejor en sus parenting, están viendo como a lo mejor ustedes were pushing the limits y ahora miran a sus hijos y you're like, don't push the limits like that. Sí. Sí, no, porque creo que nuestros papás todos fueron muy permisivos en muchos sentidos. Venimos a lo mejor de, no sé, Diego. Un poquito de... Yo creo que más que nada, por ejemplo, en mi caso también mi hija se acaba de recibir, ella su vida es Broadway, teatro musical, pero su vida, ella hizo un Bachelor in Fine Arts con su major en Musical Theater y su vida es el teatro musical. Entonces, de cierta manera, en un momento dado fue así como de, oye, ¿no te interesaría ser administradora de empresas? ¿Verdad? O sea, como que de ahí vengo y como que está difícil, pero de cierta manera también... they have that kind of feeling that I want to be there, like you. Yeah. Entonces,
Yo no sabía, que de hecho casi me hace llorar cuando empiezo a ver por qué quería ella estudiar esa carrera, y de repente en uno de los renglones que me enseñó, fue así como, mi héroe es mi papá. Y quiero ser como él, o sea, quiero lograr las cosas que él ha logrado, quiero estar, y yo lloraba, pero por el otro lado también decía, yo no puedo ser el que le dice que no cuando soy el que vengo de ahí. Yeah. Entonces, if I've been there in the stage, I can tell her you can't be. Yeah. Es como contradictorio, entonces al contrario, es cómo te puedo ayudar para que seas mejor. Y ella nunca ha querido que yo la ayude, o sea, simplemente me dice, a ver papá, opina de esto. Y de ahí ella lo hace, pero no le gusta que yo sea pushy o que yo esté, sino ella quiere demostrarse a ella que ella puede lograrlo. Y yo creo que lo más importante no es cómo los ayudamos a que lo logren, sino de qué manera los sostenemos a que no sea tan fuerte el golpe, sino que realmente ellos vayan viendo hacia dónde quieren ir. Yo en mi caso, igual como Eric, yo tengo una empresa que se dedica a hacer espectáculos. Creamos todo tipo de espectáculos, pero sobre todo conciertos. Tengo un show que producimos con ella. Además estamos ahorita en el Estira y Afloje para ver si arrancamos con 10 ciudades con la gira de Vaselina también, que es B&D Entertainment. Entonces pues me dedico a hacer mi propio trabajo, a hacer mis conciertos, a hacer conciertos para otras personas también, todo tipo de audiovisual que se requiera hacer. Entonces pues imagínate, ni modo que yo le diga a mis hijos, no me quiero dedicar a esto, pues no te dediques, es medio contradictorio. Sí, no, entiendo, and like, así me siento yo ahorita. No sé para dónde le va a dar mi hijo, pero I'm just like, lo voy a... A donde quieran mientras sean felices. Yo creo que eso es lo importante. Lo que hagas, hazlo, pero hazlo feliz. Y no importa, o sea, yo le digo a mis hijos, no me importa que si vas a ser si quieres ser barrendero, sé el más feliz. O sea, barre, pero feliz, un Cantinflas, sé lo que quieras, pero sélo feliz. No importa si te va a llevar a ser el top of the mountain o ser el king of the hill. ¿Qué te importa? Sélo feliz que seas. Lo que importa es la realidad, es cómo estás por dentro y cómo te sientes con lo que estás haciendo. Exactly. Wow. Amen. And you have lived both. You've lived... Pues, es que yo crecí con mi mamá haciendo esto y mi papá con tu abuela y con tu mamá y con tu papá. Pero mi papá no quería que yo fuera artista. Mi papá sí me decía, termina una carrera y luego te dedicas a lo que quieras. Cosa que a mí siempre se me hizo como muy estúpido, porque yo decía, pues si ya me dedico a lo que quiero, ¿ya para qué? Porque empecé a los 2 años, entonces era como... Y nunca dejé de estudiar, sí tuve que acabar la preparatoria, ya carrera ya no estudié, porque en México además creo que no hay una carrera como tal para ser artista, ¿no? Entonces, pues ya no me tocó, pero sí, con mi hija, yo desde que estaba muy chiquita le vi que... Me pasó lo mismo que a Diego, ¿cómo le voy a decir que no si yo empecé a los 2? ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces, ahora Daniel, que no sé lo que va a hacer, tiene apenas 9 años, él quiere ser Imagineer de Disney. Oh, wow, really? That's cool. Sí, quiere ser Imagineer. Entonces, vamos a ver si se va por ahí, o sea, por la actuación, porque luego me dice, quiero actuar en teatro. Entonces, let's see what happens. No sé para dónde se vaya a ir. Pero Angélica es así, esa ya la perdí. Oh my God. Esa no hay nada que hacer. No, but it's really awesome y like honestamente conocer a las personas. Yo sé que al principio estoy como like no necesariamente sabemos para dónde le vamos a dar, pero yo los quería conocer a ustedes como like inside, like I want to know the backstage, what's going on through your thoughts, what do you do when you're not at Vaselina, because now we're going to see you at Vaselina. The next time you see me, I'm going to be in the stage, or not in the stage, in the crowd. No, así. Y no les vaya a dar el ADHD cuando me vean en the crowd. No. Así, mira, está güey. Sí vino. Yo voy a decir, oh my God. No, pero lo que no les voy a decir es qué outfit voy a vestirme, porque me voy a vestir como uno de ustedes. Super cool. So, probably like a guy, I'm not gonna lie, pero it's gonna be cool. Pero no, súper gracias por haber venido ustedes todos, gracias, la verdad. A ti. Y I really appreciate you guys, porque aquí a llegar a mi casita, a mi podcastito, like, la verdad, les voy a mandar un montón de gente para que digan, ir así valió la pena ir a visitar a la pinche Snow. Gracias. So, no, gracias, and I hope to see you guys all soon. And I hope to definitely link up with you, chop it up, talk about some stuff. Y, yo voy a ir al show de ustedes, pero si ustedes algún día cachan el show mío,
No se asusten, por favor, ¿ok? No se asusten, pero un mezcal más en el show mío, ¿eh? Oh, sí. Ahora pues. Claro que sí. No, gracias, muchas gracias otra Gracias a vez. ti. Gracias a toda la banda. Go drop La some próxima vez comments. que I'm venga, gonna... me vengo en Uber para poder tomar yo también. Sí, porque I'm exactamente. I driving. know you drove, I'm sorry. Pero para la próxima vez va a haber más desmadre. And honestly, ustedes invitados cuando quieran. Y I'm going to see you guys there. Don't forget, June 23rd, 4 and 8 o'clock at YouTube Theater. It's been up there the whole time. Also, make sure that you guys go and show them some love on their Instagram, TikTok, everything that they got, social media. And make sure you let them know that the Every Night Nights podcast people are showing up and we are going to go hard because it is the night before my birthday. So let's go there. Oh, yeah. Happy birthday to me. Happy birthday month. Happy Pride. Happy everything. Everybody live happy. If there's something we can learn from this is do your job, but also live happy as hell, man. Love Thank you is guys. love. Thank you guys so much. I'll let you guys have this last word. I'm out. All right, well, see you there. Bye. Esa niña no se aguanta. Quiere todo porque el pussy sabe a Fanta. Si la dejas por pendejo se te casa. Dale todo, 2 de lengua y una horchata. Si te alcanza, I'm the shit, huh? Are you catching what I'm throwing for a pickup? Same bitch I always was, now I'm just richer. I'm about to shake it up, bitch, check the Richter. This a sticker. You say some things your numbers don't say. I got some kids with toys that don't play. Kilo de azúcar pa' mi cornflakes. I don't need roses, pour me rosé. No soy santa.